Hola pequeños, buenos días. Vamos a trabajar esta semana del 11 al 15 de mayo las actividades de español, matemáticas, entidad y formación. Vamos a empezar con español, que en su guía esta semana marcan de la página 150 a la 152. El primer tema que vamos a tratar es cómo hacer una receta, las partes de una receta. Lo primero que debe tener una receta es el nombre. ¿Cómo se llama lo que vamos a realizar? Posteriormente, un listado de todos los ingredientes que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a preparar? Vamos a unir, vamos a mezclar. ¿Qué vamos a hacer con estos ingredientes? Y finalmente, el modo de empleo y dosis de esta receta. Un ejemplo lo tenemos en la página 150. Está el nombre, los ingredientes, cómo se prepara paso por paso y el modo de empleo y la dosis recomendada. Para este momento ya tenemos 10 recetas. ¿Se acuerdan que hicieron un cartel? Bueno, vamos ahora a hacer nuestro recetario. En una hoja que vamos a dividir a la mitad, la vamos a cortar. Vamos a colocar aquí nuestras recetas. Pero además vamos a hacer, si tenemos alguna hojita respecto a lo que aquí estemos mencionando de los ingredientes, la vamos a colocar. Y si no, vamos a hacer dibujos de cada uno de los ingredientes que allí estén marcando. Ya que hayan terminado sus 10 recetas, vamos a dejar hasta atrás unas hojas en blanco para enseñarles nuestro recetario a nuestros familiares. Vamos a pedirles que lo observen y al final nos coloquen algunas observaciones que hayan visto de nuestro recetario. Incluso felicitaciones si ellos consideran que está muy bien hecho el trabajo. Continuamos los temas de español. Vamos a ver un video que menciona en la guía en YouTube acerca de los remedios caseros. Ya tenemos nuestro recetario de remedios caseros y ahora vamos a ver cuáles son las ideas principales de estos remedios caseros. Para poder resumir este video les voy a pedir que hagan un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un recurso gráfico para resumir un tema. Al centro vamos a colocar un tema principal. En este caso puede ser remedios caseros. Se llama mapa mental porque de él salen surcos como si fuera el cerebro. El cerebro tiene surcos que nos llevan a nuevos aprendizajes. En el mapa mental vamos a abrir una serie de surcos donde mencionemos las ideas principales de este tema, utilizando palabras clave. Esto todo alrededor de este mapa. Ya que haya terminado con estas ideas, con estas palabras clave, van a salir más surcos. Y estos surcos son dibujos. Este es un recurso, se llama iconográfico. Icono quiere decir imagen. Entonces, todos los mapas mentales necesitan una imagen. Repito entonces. Al centro, tema principal, alrededor con surcos, ideas principales utilizando palabras clave y saliendo de estas ideas puede haber uno o muchos dibujos relacionados con estas ideas y palabras clave. Es importante que utilicen todos los colores que les gusten para poner ya sea sus nubecitas, sus letras, las letras de colores, los dibujos, como ustedes quieran. Utilicen todos los colores que quieran para que sea más vistoso y más atractivo su mapa mental. En la página 151 de su libro, tienen una serie de preguntas que ustedes van a copiar y contestar en su cuaderno. Posteriormente, en su diccionario, van a buscar las palabras pizca, puño, macerar, etcétera, que se marcan aquí y lo van a anotar también en su cuaderno. Finalmente, para terminar esta semana,
Vamos a trabajar con verbos en infinitivo. ¿Los recuerdan? Los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, ir. Por ejemplo, jugar, morder, vivir. Pero es importante que cuando encontremos palabras que terminan en ar, ir, sepamos si son verbos o no. ¿Cómo le vamos a hacer? Utilizando los pronombres personales y conjugándolos. Por ejemplo, yo juego, tú juegas, yo jugué, tú jugaste, él jugó, nosotros jugamos. Yo mordí, tú mordiste, él mordió, nosotros morderemos. En todos los tiempos. Porque, ¿qué pasa? Encontramos de repente palabras que también terminan en ar, ir, pero no son verbos. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, lugar. Vamos a conjugar el verbo lugar. Yo lugaré, tú lugarás, ¿no, verdad? No existe. Yo malestaré, yo malestuve, ¿no, verdad? Yo foldía, tú foldías, tampoco existe. Entonces, estos, aunque terminen así, no son verbos, porque no podemos conjugarlos con las personas, con los pronombres personales. Ya que identificamos cuáles son los verbos en infinitivo, el último trabajo en esta página, vamos a identificar los verbos en infinitivo en la receta de remedios caseros de la página 152 y los vamos a encerrar con algún color. Además de lo que acabo de mencionar, hay mencionado un video en YouTube dentro de su guía con una liga. ¿Se ve? En la que pueden repasar estos verbos en infinitivo. Y con eso terminamos la clase de español de esta semana. Continuamos ahora con matemáticas. Vamos a trabajar la página 137. Allí tuve un error también en la guía, dice 147, pero es la página 137. El tema es una regla circular. Vamos a trabajar con un transportador casero. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer primero que nada un círculo y siguiendo las instrucciones de la página 137 vamos a hacer los dobleces que aquí nos marcan. Vamos haciéndolos. El primer doblez es a la mitad. Luego otra vez a la mitad. Marquen bien esos dobleces, bien marcaditos con sus uñas o con un lápiz. Y finalmente, a la mitad. ¿Cómo nos queda? Vamos a desdoblarlo. A ver si se alcanza a ver. Queda dividido como el recortable de la página 177 que vimos la semana pasada. Aquí está. Ya quedó dividido de esta manera. Ahora, si ustedes recuerdan, tenemos en cada uno de estos octavos 45 grados. Dijimos, un octavo era igual a 45 grados. Y un cuarto era igual a 90 grados. Entonces, si yo doblo otra vez mi círculo, este es un ángulo de 45 grados. Pero un cuarto es un ángulo de 90 grados. Con este conocimiento vamos a contestar las preguntas de la página 137. ¿Cuántos ángulos se formaron? ¿Cómo usarías este círculo para medir ángulos? Luego, en la página 138, con mi transportador casero, voy a medir los ángulos que aquí se encuentran.
y voy a contestar ¿cuántos ángulos de 45 grados hay? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a colocar exactamente la punta y si queda bien, quiere decir que sí es de 45 grados. ¿Cuántos de 90 hay? ¿Y cuántos grados mide el círculo completo? Bueno, ahora vamos a trazar sumas de ángulos. Por ejemplo, voy a trazar un ángulo de 90 grados con mi transportador casero. Este puede ser un ángulo de 90 grados y lo voy a marcar. Acuérdense de marcar su flechita hacia donde quieren que vaya el ángulo. 90 grados. Ahora, le voy a sumar 45 grados. 45, recordamos, es de esta manera. Voy a colocar este lado en donde terminé mi ángulo de 90 grados. Y voy a colocar mi ángulo de 45 grados. En total, este ángulo completo mide 135 grados. ¿Por qué? Porque 90 más 45 me da un total de 135 grados. Otro ejemplo. Voy a hacer un ángulo de 180 grados. Bueno, vamos a hacerlo aquí abajo. 180 grados, aquí está. Entonces pongo aquí 180 grados. Más, ¿de qué les gusta? ¿Uno de 90 o uno de 45? Uno de 45. Bueno, pues a mí también me gustó. Uno de 45 grados. Marco mi ángulo de 180 grados. Y le voy a sumar uno de 45. Doblo mi transportador, lo coloco donde terminé mi ángulo, el vértice de mi ángulo, y le aumento los 45 grados. Y este ahora es un ángulo de 125 grados. ¿Sí es correcto? 5, 4, 12, 1, 12. 225 grados. ¿Sí? Vamos a hacer sumas de ángulos. En la guía se marcan 3 ejercicios de sumas de ángulos que tienen que hacer en su cuaderno. Con este conocimiento, ahora sí, vamos a trazar en la página 139 y 140 los ángulos que allí se marcan. En la 140 es donde vamos a hacer las sumas. Por ejemplo, un ángulo que mida 2 veces uno de 90. Un ángulo que mida lo mismo que uno de 45 más uno de 90. Uno que mida lo mismo que 2 de 90 más 1 de 45. Y lo vamos a hacer con nuestro transportador casero. Para la lección 65 vamos a utilizar figuras geométricas diferentes, las que ustedes quieran. Y ahí se mencionan que algunas fracciones que tienen que marcar. Por ejemplo, si les pidieran que marcaran 5 sextos, podemos hacer un círculo, un cuadrado, un rectángulo, el que ustedes quieran. Esta vez decidí que fuera un círculo. ¿En cuántas partes voy a dividirlo? El denominador, recuerden que es el que nos marca en cuántas partes se divide un entero. ¿En cuántas partes lo voy a dividir? En 6. Vamos a dividirlo en 6 partes. Y recuerden que todas las partes deben ser del mismo tamaño. Bueno, más o menos me salió. Ahora, ¿cuántas partes voy a colorear? El numerador nos indica cuántas partes vamos a colorear. 1, 2, 3, 4 y 5 partes.
Lo mismo vamos a hacer con lo que marca nuestra guía. Posteriormente, en la página 142, ya vienen divididas las figuras, vienen marcadas las fracciones. Pero aquí lo único que tenemos que hacer es colorear. ¿Qué parte vamos a colorear? La que nos indica el numerador. Ya el denominador nos dividió las figuras. En la página 143 vienen también figuras, pero no están divididas todas del mismo tamaño. Nos solicitan que coloquemos la fracción que aquí se observa. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no está dividido correctamente? Voy a buscar la parte más pequeña y voy a dividir toda mi figura de ese tamaño. Fíjense, por ejemplo, en esta. Tenemos dos triangulitos aquí del mismo tamaño, pero lo que está acá no está del mismo tamaño que esos triangulitos. Entonces, toda la figura la tengo que dividir de modo que queden todos de este tamaño. Ya que lo haya dividido, cuento cuántas partes fueron y lo coloco en mi denominador. Cuántas están coloreadas y lo coloco en mi numerador. En esta, por ejemplo, es un cuadrito chiquitito. Todo lo vamos a dividir del tamaño de este cuadrito para ver cuántos cuadritos nos van a caber. Cuando tengamos todo dividido, nuevamente tenemos el denominador. En cuántas partes se dividió el entero. Y cuántas están coloreadas sería nuestro numerador. En casa vamos a buscar objetos que tengan una figura geométrica. Por ejemplo, este pizarrón, ¿qué es un qué? Un rectángulo. Bueno, dibujo mi pizarrón en el cuaderno y lo divido en medios, en cuartos y en octavos. Es decir, lo voy a dibujar 3 veces. Y voy a buscar 3 objetos diferentes dentro de mi cuarto, de mi cocina, de donde quieran. Y lo vamos a dividir en medios, en cuartos y en octavos. Para que finalmente en la página 144, que tenemos varias figuras, las vamos a dividir en las partes que aquí se indica y colorear las que corresponden. Por ejemplo, es un quinto. ¿En cuántas partes lo voy a dividir? En 5 partes, que es mi denominador. ¿Y cuántas voy a colorear? Una sola, que es mi numerador. Y con eso terminamos la clase de matemáticas de esta semana. Continuamos ahora con entidad. El tema es el siglo XX y el presente de mi entidad. Vamos a ver cómo sucedió todo en el siglo pasado. Yo soy una persona del siglo pasado, ya soy bastante antigua. Bueno, vamos a empezar con la página 130. En esta página vienen una serie de preguntas que van a contestar de manera oral. Si ustedes no se las saben, pregunten a algún familiar y contesten aquello que tanto ellos como ustedes se saben. De forma oral, no necesitan copiarlo en el cuaderno. Posteriormente, quiero que observen cómo fue aumentando la población urbana en nuestra entidad. Empezó con muy poquito aquí, cerquita de nuestra alcaldía. Después fue aumentando la población urbana hasta 1993. Luego, quiero que observen las ilustraciones que se encuentran en la página 131. Vean los cambios que hubo en nuestra entidad y contesten las preguntas que allí se mencionan. Posteriormente, en la guía vienen una serie de preguntas que tienen que contestar en su cuaderno, de acuerdo a la información que en estas partes se marca. Por ejemplo, qué es un multifamiliar, qué es la población urbana, etc. En la página 134 viene una línea de tiempo con algunos edificios que fueron importantes o que han sido importantes en nuestra entidad. Con ayuda de un adulto les voy a pedir
que elijan solo un edificio, solo uno, y contesten las preguntas que se mencionan en la parte de abajo. Repito, solo un edificio. Finalmente, vamos a trabajar la parte de transportes y la vida cotidiana. En el área de transportes vamos a hacer una especie de línea de tiempo, donde vamos a ir marcando todos los transportes que se dieron durante esta época. Cada transporte que se vaya mencionando lo vamos a dibujar y colocar el año. Por ejemplo, se menciona que los carruajes se utilizaban en 1918. Entonces, dibujamos un carruaje y abajo ponemos 1918. Luego nos dice que una compañía de Estados Unidos llegó y trajo los carros en 1924. Entonces ponemos el carro 1924. Y así, conforme vayan saliendo los transportes, vamos a ir colocándolos y vamos a colocar el año en donde surgieron y se utilizaban en nuestra entidad. Para finalmente terminar el área de la vida cotidiana con una serie de preguntas que se mencionan en su guía. Por ejemplo, ¿qué servicios tuvieron a principios del siglo? ¿Cómo se trabajaba en la XCW? Que se mencionan en estas últimas páginas. Y con eso terminaríamos la lección de entidad de esta semana. Terminamos con formación cívica y ética. Ya es prácticamente para terminar el cuarto bloque. En la página 87 del libro, ustedes van a simular que son los alcaldes de la entidad y van a recordar el tema de los derechos de los niños. Vamos a unir el tema de los gobernantes con los derechos de los niños. Nos van a decir cómo garantizarían, si se acuerdan lo que es garantizar, cómo garantizarían los derechos de los niños y las niñas siendo ustedes los alcaldes. Van a escribir aquí su discurso. Posteriormente van a leer otra vez la página 77 del libro, en la parte que dice qué es la justicia. Con sus palabras van a escribir las ideas más importantes de lo que es la justicia. Y después, en el cuadro de abajo, vamos a ilustrar, ya sea con dibujos o con recortes, lo que ustedes consideraron que es la justicia. Y con eso terminarían la clase de formación cívica y ética.